para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Una crisis económica cuyo impacto y duración aún desconocemos. Para reforzar la protección social, el escudo social frente a la crisis. Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, nos han mentido. La Conjura, análisis libre y sin censura. Buenas tardes, bienvenidos a La Conjura, bienvenidos a este contubernio de ilusos, de soñadores, que creemos que aún hay espacio para la libertad y es más, que siendo más libres seremos aún mejores. Es día 15 de abril, cumplimos nuestro 32º día en estado de alarma. Soy Carlos Prayón y es un placer darles la bienvenida a nuestro análisis sin censura, a todos ustedes, por supuesto, a aquellos que en un momento dado puedan estar monitorizándonos y, como no, a los invitados que me acompañan hoy. Hoy tenemos con nosotros a Antonio José Mesa, a J. Mesa. Buenas tardes, a J. del Partido Popular. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos. Un placer. Bueno, tenemos también a uno de los periodistas quizá con menos pelos en la lengua de todo el panorama mediático nacional, nuestro amigo César Sinde. Buenas tardes, César. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación y por tu descripción. Muy bien. Y tenemos también, last but not least, a el profesor de Historia de la Universidad Complutense y, bueno, colaborador con diferentes medios ya de referencia, el profesor Jorge Vilches. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenas tardes. No sabría ni cómo empezar a describir el placer que me supone y el honor que me supone que os hayáis embarcado, poder contar con vosotros en este proyecto. Un proyecto tan peculiar, ¿no? Adaptado a estos tiempos que corren. De hecho estaba pensando antes en cómo cuando planteamos la posibilidad de lanzar la conjura, pensábamos en tal vez cada entrega, dedicarla, pues darle un enfoque, uno hablar de un tema más social, otro un enfoque más económico, del pasado, del futuro. Pero luego lo que ocurre es que cuando vamos haciéndolo, las noticias son tantas y tan determinantes que al final le marcan la agenda a uno. O sea, es muy difícil salirse. Y hoy, por ejemplo, por mucho que quiera uno plantear, a ver, hoy quiero hablar de esto, de aquello, pues claro, se pone sobre la mesa el informe que publica Fedea, que claro, es demoledor, supongo que estaréis al tanto, un informe que explica que adelantar el confinamiento una semana habría reducido el número de casos de COVID hasta en un 60%. Claro, una cosa es que hablemos de si se debería haber adelantado, si no, de cómo podría haber sido, y otra cosa es poder cuantificar y poner números. Supongo que conoceréis ya este informe. ¿Qué reacciones os ha despertado? Bueno, se están manejando algunas de las estadísticas con las que trabaja el Ministerio de Sanidad, sobre todo para hacer una comparativa de la mortalidad en tiempos, digamos, de normalidad y la mortalidad que estamos teniendo ahora con esta horrible pandemia. Y la verdad es que las cifras son bastante descorazonadoras, sobre todo en las residencias de mayores, no únicamente en las de Madrid, donde tenemos la desgracia por distintos motivos de que sea un lugar muy afectado por la pandemia y uno de los epicentros, sino en todas las residencias del mundo. En países como en Francia o en Bélgica existe un problema en las residencias de mayores, igual que el que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. Incluso en Francia hay una polémica muy grande al respecto, justamente por circunstancias muy similares a las madrileñas. Es decir, no solamente por la situación en la que están, sino porque se desconocen los números. Tenemos que pensar que es una población muy vulnerable porque tienen deficiencias respiratorias, muchos de ellos, e inmunológicas, y son susceptibles de que un virus como este les afecte y en pocos días, lamentablemente, mueran. Claro, de esta manera las cifras, el contraste entre
el número de muertos en esa población que teníamos antes de la pandemia y el de ahora, que se ha multiplicado por 3 o por 4 en muchos casos. Son cifras verdaderamente lamentables. Sí. Antonio José, si quieres, te cedo el turno. Sí. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Perfectamente, perfectamente. Bueno, pues muy buenas tardes de nuevo. Evidentemente, con el informe encima de la mesa, lo que viene es a apoyar una vez más lo que ya se sabía, la falta de previsión, la falta de medidas contundentes en el momento en el que hubo que tomarlas, cuando todo el mundo nos decía, oigan ustedes, van por mal camino, que teníamos no un país muy lejano como es China, sino teníamos a Italia muy cerquita, y estábamos viendo cómo ya se habían probado medidas de confinación. Aquí en España, de confinamiento, estábamos a otra cosa. Estábamos todavía, pues eso, a incitar a las masas a ir al 8 de marzo, a que la gente hiciese su vida normal. La propia ministra de Economía decía que esto iba a ser solo un repunte, un pequeño bache en la economía. El ministro Illa decía que esto iba a ser como una gripe más, sin más, o sea, no iba a traer ninguna consecuencia. Y ahora estamos viendo que hay muchos muertos encima de la mesa, desgraciadamente, pero muchos hasta la cifra de 18.000 muertos. Y claro, no son picos, no son curvas, como los intentan contar cada día. Son muertos, fallecidos, españoles, con nombre y apellidos. Personas que tienen muchas familias, muchos seres queridos detrás que han dejado por el camino. ¿Y ahora qué? Ahora quieren un pacto para lavarse sus vergüenzas, intentan tender la mano, pero con la otra sacuden a la oposición, todo aquel que no rinde pleitesía. Esa es la situación que tenemos ahora mismo. Por no entrar en detalles de cómo intentan manipular todo, yo creo que a este gobierno lo que le falta es previsión, lo que le falta es medidas contundentes, una hoja, un horizonte claro, entre ellos tienen disensiones y lo que les sobra es mucha propaganda. Lo estamos viendo estos días. Quieren un pacto a la antigua usanza, como si fuesen los pactos renombrados de la Moncloa, pero cuando eso se fijó era una España totalmente diferente. Ahora tenemos un Estado democrático con unas instituciones sólidas, preparadas para afrontar, si se quiere con voluntad política y sobre todo con una reacción a tiempo, evitar muchas muertes. Para ello tienen que traer más material sanitario, unos test que funcionen, hacer esos controles a la población y dejarse ya de tanta propaganda que es a lo que estamos sometidos en los últimos días. Sí, porque, bueno, César, creo que tú también tenías tu particular... Sí, yo, enlazando con ese informe de FEDEA, a mí es que me hierve la sangre. Yo no puedo, por más que constatar la inutilidad manifiesta de este gobierno central, que mientras estaba pendiente de auténticas estupideces y de cosas secundarias, accesorias y absolutamente intrascendentes, que si el machismo mata más que el coronavirus y todas estas estupideces, y estábamos metidos en esos debates estériles que promueve siempre la izquierda, que son debates ideológicos, que no son debates para solucionar problemas, sino que son debates para crear problemas donde no los hay, para crear enfrentamiento, para enfrentar a la ciudad con el campo, a los hombres contra las mujeres, a los que ganan más dinero porque tienen más valor añadido en su trabajo, con los que ganan menos dinero por otras circunstancias, etcétera, etcétera. Todos esos debates estériles, toda esa colectivización en la que estábamos metidos antes del coronavirus, ahora yo lo veo absolutamente banal, o lo veo más banal todavía y más intrascendente todavía que antes de que empezara toda esta debacle. Y el gobierno tenía informes más que de sobra para saber lo que se venía y no hizo absolutamente nada. Entonces, cuanto antes hubiera tomado medidas este gobierno, el gobierno central, que es el que está en su mano tomar las medidas que realmente son un bloque o son una herramienta eficaz contra este virus, y es el que en primera instancia lo tenía que haber tomado, este gobierno podía haber hecho muchas cosas. Podía haber cerrado, por ejemplo, las conexiones aéreas con los países más afectados por la epidemia, que ya se sabía en qué situación estaban. No lo hizo. Hemos visto barcos de crucero de turistas italianos desembarcando en Baleares, sin ningún control. Hemos visto cómo aficionados del Valencia se iban a ver partidos de fútbol a Italia, donde estaba en aquel momento ya la epidemia más que desatada, sin que el gobierno hiciera absolutamente nada. Hemos visto cómo había informes de la Policía Nacional, de la Dirección General de Seguridad, de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, que le decía al gobierno que tenían que hacer ya acopio de medios de protección para la propia Guardia Civil y la Policía Nacional y no hicieron caso. Hemos visto cómo el comité de expertos que asesora a Pedro Sánchez
la Oficina de Seguridad de Moncloa ya le estaba advirtiendo a Pedro Sánchez meses antes o mes y medio antes de que tomase la primera medida que había que hacer acopio de material, que había que cerrar fronteras, que había que hacer muchas cosas y no hacía absolutamente nada porque estábamos inmersos, o el gobierno, mejor dicho, estaba inmerso en una agenda política absolutamente absurda, intrascendente e ideológica. Si me permites interrumpir, más que nada, es que bueno, al final todos los días acabamos pasando por esto. Claro, yo entiendo la indignación porque la comparto. No sabéis hasta qué punto. Pero al final todos los días acabamos repasando lo mismo que bueno, todos pues, los fallos que conocemos, ¿no? Lo que sí yo, si lo volví a poner en la mesa hoy, es precisamente porque por primera vez, ya no puedo decir esto se tendría que haber hecho así, esto se tendría que haber hecho así, sino que tenía unos números, ¿no? Es decir, no, claro. Es 60%. Entonces, si me permites, claro, tienes razón, por no repasar el histórico de incompetencias, negligencias y absoluta falta de acción del Gobierno central, pues, por ejemplo, cosas que yo, y como yo, cualquier otro que siga la actualidad informativa, ha podido constatar que son hechos o noticias publicadas de hoy. Solamente las mascarillas entregadas por el Gobierno central a la Policía Nacional, solo un 4% son eficaces para proteger a nuestros agentes de policía. Y eso es una noticia que ha sido publicada hoy mismo. En la Policía Nacional, ni siquiera en este caso es pertinente entrar en el debate de quién es la competencia, porque hasta donde yo sé, o la incompetencia, mejor dicho, porque hasta donde yo sé, la Policía Nacional siempre ha dependido del Gobierno central, tanto antes del estado de alarma como después, ¿verdad? Bueno, pues solamente el 4% de las mascarillas entregadas a los agentes de Policía Nacional son eficaces para protegerlos. Hoy también hemos conocido que las residencias de ancianos, de las que tú hacías antes mención, Carlos, están teniendo que comprar test en el mercado privado porque el Gobierno no les hace llegar test. Y, por cierto, las residencias de ancianos, desde que está decretado el estado de alarma, dependen del vicepandemias, como ya se le llama, en mi opinión, merecidamente, Pablo Iglesias. Pero este señor está más preocupado de entrar al CNI o de que los informativos de Televisión Española manipulen abyectamente contra la Comunidad de Madrid y la excelente gestión que está haciendo Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que en atender lo que es de su incompetencia en este caso. Ese es el fake de Pablo Iglesias, ¿no? Las residencias de ancianos dependen de él porque no tienen test. Eso hay que pedirle cuentas al señor Iglesias, porque tanto que defender tenemos que pensar que estas dificultades que existen actualmente para comprar cualquier tipo de material o para distribuirlo o aplicarlo son lógicas. Ningún país está preparado para una pandemia por sorpresa. Ninguno. Sin embargo, yo creo que aquí lo que interesa dilucidar es quién es realmente culpable de lo que ha pasado. El discurso de la izquierda está incidiendo en dos cosas. En los recortes de la época de Mariano Rajoy y del Partido Popular y en las privatizaciones. Pero es un argumento falso. Es un argumento falso y explico por qué. En Grecia y Portugal. En Grecia hubo un recorte mucho mayor que la sanidad, que los recortes que ha habido en España en sanidad, hasta el punto de que 1 de cada 3 griegos, 1 de cada 3 se quedó sin sanidad pública. 1 de cada 3. Y lo desmantelaron a partir de 2014 por motivos obvios de que el país se hundía. Y en Grecia. ¿Qué han hecho en Grecia y en Portugal que no han hecho en España? Que es el elemento clave para controlar una pandemia. La prevención. Es decir, dar el primer paso y cerrar el país. Como hicieron en Portugal, donde declararon estado de alarma antes que en España, teniendo solamente 2 contagiados. 2 contagiados. ¿Qué ocurre? Que el número de muertos es mucho menor. Es decir, claro, luego la culpa no es de los recortes, sino de cuándo se tomaron las medidas. Sí, pero luego se sorprenden de que en países como Portugal pues la oposición no esté tan enfrentada al gobierno. Que dice, bueno, es que la diferencia yo creo que es palmaria. Aparte de que tampoco están siendo tan amistosos como nos quieren vender, es que las diferencias son palmarias. Pero bueno, comentabas tú a Jota el tema, relacionando con esto, ¿no? Digamos, por ocultar las vergüenzas está haciendo toda una campaña propagandística y hoy viene al cuento el hecho de, bueno, se ha publicado el barómetro del CIS. Yo personalmente no tengo más mínimo interés en entrar porque me parece que es ruido y propaganda, es una pieza más, pero bueno, esto no deja de ser el análisis sin censura. Si tuvierais algún interés, por supuesto, no seré yo quien nos impida hablar de ello, ¿no? Pero digamos que está sumándolo al ruido y lo que sí se ve es cada vez una sectarización, por lo menos en las redes sociales, cada vez más fuerte y ves que los sesgos ideológicos a día de hoy están cegando. Yo creo que en ambos sentidos. Yo lo veo más en el que favorece al gobierno, pero yo creo que estamos cayendo un poco en cegarnos por los sesgos. Sí.
Totalmente. Yo lo que he visto hoy con el CIS es, una vez más, una mano de brocha de pintura blanca al gobierno. Están intentando blanquear al gobierno por todas. Esto ya lo vivimos en épocas pasadas, lo vimos en otras crisis. Yo quiero recordar, en hilo a lo que estábamos comentando antes, que cada vez que el Partido Socialista, que siempre, no sé por qué, le toca gestionar las peores crisis que vive este país, y creo que las agudizan más por su nefasta gestión, vemos como también salen a intentar blanquearlos. Lo vimos en la pasada crisis, cuando fue la crisis financiera del 2008 de los bancos, de la burbuja inmobiliaria, cómo intentaron sacar un plan E, que lo único que nos hizo fue endeudarnos más y meternos más todavía en el hoyo para intentar salvar los muebles. Porque el PSOE funciona así. Primero niega la crisis, luego cuando la asume la intenta suavizar, y cuando ya les ha rebasado, cuando ya les ha atropellado, pues intentan echar la culpa a otros menesteres. Y en esto está pasando igual. Pero aquí a la par estamos viendo que hay un gobierno con un socio comunista dentro del gobierno que lo que está intentando es manipular todo lo que es la información y las redes sociales. Y en ese sentido hemos visto también el CIS de Tezanos. Ha salido hoy como una tabla salvavidas para intentar blanquear al gobierno, con preguntas teledirigidas, con preguntas que evidentemente hasta yo mismo respondería afirmativamente a algunas de las cuestiones que el CIS de Tezanos pregunta. ¿Quién no está de acuerdo en que haya un consenso de todos los partidos políticos del arco parlamentario? Cualquier insensato. Pero claro, eso no puede ser una carta, un cheque en blanco para que el gobierno no dé cuentas, no haga sus tareas, no haga sus funciones. Es la de gestionar bien, la de tener unos test que funcionen, la de tener un material sanitario a punto para que nuestro personal médico no se infecte, para tener todas esas cosas que son lógicas para combatir a la pandemia. Y para nada están dando muestra de un gobierno con solvencia. Más bien todo lo contrario. Esas disensiones que tienen en el interior de su gobierno, donde hemos asistido a consejos de gobierno que se han retrasado 5 y 6 horas hasta que han salido públicamente, precisamente por eso, porque no se ponen de acuerdo ni entre ellos. Con lo cual, claro que hay una gran responsabilidad del número de muertos con el exgobierno que vive la coalición del Partido Socialista con Podemos. Y luego, oiga, ¿cómo que es eso de que no tenemos, los partidos de la oposición no arrimamos el hombro? ¿Pero con quién están sacando adelante los decretos de alarma cada 15 días? Con el Partido Popular. Porque ni siquiera aquellos que le dieron su apoyo de investidura se lo están dando ahora, en estos momentos. Con lo cual, ya está bien de mentir, porque viven en la permanente mentira y nos intentan, a través de los medios, porque lo hacen muy bien, tenemos medios de comunicación, y el más famoso es La Sexta, donde, pues, ayer fue noticia que el señor Rajoy salió a pasear, mal hecho, pero salió a pasear por los alrededores de su casa. Y abrió, pues, La Sexta un buen tiempo. Y mientras, 18.000 muertos encima de la mesa. Y claro, este gobierno se vende como un gobierno social, protector, y lo que es un gobierno de la orfandad social. Bueno, vamos a intentar, digo, por avanzar, porque si no nos enquistamos, como nos enquistemos ahí, yo soy el primero que entro al trapo y no se me saca. Vamos a intentar, mencionaba antes César, creo que fue César, estos nuevos pactos de la Moncloa Reloaded que están proponiendo, y a mí sí me gustaría afrontar un poco este tema. Realmente, dos preguntas. Una, un gobierno que llegó o se formó para, como bien decía César Sinde, tratar asuntos que hoy han desaparecido de la mesa, que si temas de igualdad, bioideologías, integraciones y demás mercadotecnias del socialismo de nuevo cuño, es el más adecuado para afrontar unos pactos de la Moncloa. Utilizar el nombre es casi hasta insultante, pero una nueva etapa del país. ¿Os parece que realmente un gobierno como este, que llegó tan envuelto en marketing, puede plantearse realmente o puede pretender ahora liderar el inicio de una nueva etapa tan radical como fue los pactos de la Moncloa en su día? A ver, tenemos que pensar que esta propuesta en realidad es el último recurso que se le ha ocurrido a Iván Redondo después de que las dos fuentes de financiación fundamentales para el nuevo Estado social
que querían poner en marcha PSOE y Unidas Podemos, que eran la voracidad fiscal, es imposible porque no hay actividad económica, no hay autónomos, no hay empresas, han cerrado 85.000 empresas, tenemos a 4 millones de trabajadores ya en los ERTES. La segunda fuente de financiación, que es la Unión Europea, les ha dado un portazo, con lo cual tienen que recurrir a esta especie como de nuevos pactos de la Moncloa para llegar a algún acuerdo económico. ¿Qué ocurre? Que el Partido Socialista, más allá del marketing, está perfectamente atado. Es decir, está atado por Unidas Podemos. Ellos quieren sentar en la mesa, sobre todo a Pablo Casado, para llegar a unos presupuestos generales del Estado, que es la clave fundamental, que ya están establecidos, que ya están estructurados, que ya tienen unas partidas. Eso es imposible. Hay que sentar también a la patronal, hay que sentar también a los sindicatos, hay que sentar también a los autónomos. Es decir, tiene que ser un pacto general. Pero es un pacto que va a ser imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque Unidas Podemos, que está en el gobierno, hay que recordar que está en el gobierno y Pablo Iglesias está marcando las líneas fundamentales, no quiere llegar a ese acuerdo, porque ellos ven esta crisis como una oportunidad para cambiar desde la Constitución la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo despreciar esa oportunidad? El jueves tendremos la reunión, tendrá que asistir Pablo Casado, pero va a establecer, si va, que irá, condiciones duras, porque no puede seguir así la situación. Igual que con el nuevo estado de alarma que propondrán. Evidentemente no se le puede dar aprobar el estado de alarma sin poner unas condiciones políticas, económicas y sociales ajustadas a la realidad. Ese voto no puede ser gratuito. Yo creo que esta manía de endiosar el consenso como si el consenso fuese un fin y no un medio, el consenso estará muy bien dependiendo de qué es lo que se consensúe, porque si ahora nosotros cuatro consensuamos por unanimidad que nos tiramos por un puente, pues habrá consenso, pero creo yo que no será lo más sensato. Y tener que recordar cosas tan obvias da muy buena cuenta de lo mal que estamos y del bajuno nivel en el que la izquierda radical y la izquierda menos radical también ha puesto el debate político. Los pactos de la Moncloa que hubo a finales de los 70 respondía a unas necesidades muy concretas con unos problemas muy concretos en un contexto muy concreto. Hoy en día, por desgracia, estamos en una situación inédita y las recetas tradicionales poco sirven para la situación en la que estamos. Por tanto, que haya acuerdo entre todos los partidos políticos, se sume o no el Partido Popular, en mi opinión, es lo de menos. Lo importante será ver qué es lo que se acuerda y si eso realmente es útil a la situación o no. Y si lo que se acuerda es una cosa absolutamente inútil y es más keynesianismo y más gasto público desmesurado y, como decía José Antonio antes, otro plan E a lo bestia, pues habrá, si el Partido Popular no se suma a eso, me parecerá que está bien hecho. Porque por mucho consenso que haya, si los demás partidos lo que acuerdan es tirarse por el precipicio porque creen que eso es lo mejor, pues oiga, es que no porque haya acuerdo estará bien tirarse por el precipicio. Pero es que el problema es que la izquierda siempre tiene la habilidad de, habiendo tenido la peor hoja de servicio de gestión de los periodos de gobierno que ha protagonizado en España, encima se ponen farrucos, se ponen gallitos y dan lecciones. Vamos a hacer un paralelismo. Imaginaros que en lugar de una epidemia que afecta a las personas, por lo que sea, tuviéramos una epidemia que afectase a los coches. Y progresivamente los coches dejaran de funcionar y la gente se viera sin automóvil. Y tuviéramos que recurrir al metro de Madrid. ¿Quién ha hecho más kilómetros de metro en Madrid en lo que llevamos en los 40 años de democracia? Por desgracia, a quien no le guste, pero es que es así, ha sido el Partido Popular. En concreto, en el año 1995 había 121 kilómetros de metro. Cuando se acabó toda la ampliación que hizo el Partido Popular, año 2012, subimos a 293 kilómetros, prácticamente 200 kilómetros de metro más. Y habiendo hecho esa mega infraestructura de metro para poder transportar a la gente si los coches fallasen, ¿qué haríamos? Iríamos en metro, los que vivimos en Madrid, ¿verdad? Ese paralelismo un poco absurdo que me he sacado de la manga, pero ejemplifica muy bien lo que han sido los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Habiendo hecho 12 hospitales, 76 centros de salud nuevos, que suponen prácticamente 2.000 camas puestas en actividad. Y encima la izquierda se atreve a decir absolutamente nada para tapar su incompetencia, echarle la culpa a los recortes del Partido Popular. ¿Pero qué recortes ha hecho el Partido Popular habiendo construido 12 hospitales, señor mío? Oiga, ¿usted es imbécil o nos toma por imbéciles a los demás? Y encima ahora que se saca de la manga el conejo, se saca de la chistera el conejo de los pactos de la Moncloa. ¿Para qué? Para blanquear su inutilidad, su falta de previsión, su falta de capacidad de gestión, su maldad al anular la capacidad de gestión de las comunidades autónomas con un decreto de estado de alarma que invalidaba su autoridad y su capacidad ejecutiva para
¿Para luego qué? Para no ser capaz usted de proveer nada, ni de hacer absolutamente nada medianamente útil. Decreta usted un permiso retribuido de 15 días que se lo saca de la manga y que no tiene base legal, por cierto, y en estos 15 días, ¿se ha preocupado usted porque haya mascarillas para cuando volviéramos a trabajar el lunes de esta semana? ¿Se ha preocupado usted por hacer algo? Porque como el propio Pedro Sánchez dice, no, nosotros vamos actuando conforme la situación lo requiere. Oiga, no, tendrá que actuar conforme la situación lo requiere, pero también tendrá que tener una anticipación y prever escenarios futuros. Pero algo tan básico como tener test para saber cuál es la incidencia de la epidemia en las diferentes partes de España y poder ir abriendo lo antes posible aquellas partes de España que estén menos afectadas, pero claro, es que no tenemos test. Ahora el debate es los pactos de la Moncloa. Como también decía la señora Montero, que Europa tenía que dar una respuesta antifascista al COVID. Oiga, señora Montero, ya sé que usted es inútil, pero no lo demuestre tanto. En fin, cállese un poquito, porque la respuesta antifascista al COVID me la paso por donde se pasa a uno semejante cosa, que es que ya me cuesta mantener la compostura. Es que lo de los pelos en la lengua lo decía yo por algo, César. Lo de los pelos en la lengua lo decía yo por alguna cosa en particular. Sí, Carlos, pero es que a mí me hierve la sangre, porque vamos a ver, ¿pero qué respuesta antifascista ni qué niño muerto, señora Montero? ¿Usted qué pasa? ¿Que el COVID le ha afectado a la neurona o cómo es esto? Vamos a ver, no lo puedo entender. A ver, pero es que digamos que Irene Montero es el paradigma de lo que era este gobierno. Por eso preguntaba si podría ser un gobierno adecuado para participar tan siquiera en unos pactos de este alcance. Porque es un gobierno que viene, pues eso, pues viene con frases. Vamos a hacer política antifascista, vamos a empoderar a la mujer, vamos, que al final pues significa absolutamente nada. Vamos aquí a marear la perdiz un rato y punto, y aumentar el gasto un montón, eso sí que lo tenían claro. Entonces, pero yo quería aprovechar que está tenemos un representante del Partido Popular. Hoy, ha sido noticia que está convocando, Pedro Sánchez en su línea. Yo pongo el día y la hora y luego te enteras por la prensa y si no vienes eres tú el que no quiere diálogo. Pero sí querría darte la oportunidad, aunque sea muy brevemente, explicar un poco la actitud de Pablo Casado, porque a lo mejor visto desde fuera, cuando Pedro Sánchez actúa así, pues Pablo Casado... Lo que esperaríamos, a lo mejor los ciudadanos, sería decir, oye, esto no se hace así, está muy mal hecho, no se convoca así, pero bueno, por supuesto que yo voy a estar ahí porque la situación lo manda. Eso de hasta que no fijemos los dos juntos una fecha, no me apunto, pues a lo mejor no es lo que esperábamos un poco en estos tiempos. Pero bueno, antes de hacerme una opinión, sí que quería darle a Jota la posibilidad de explicarlo desde una perspectiva de partido. Sí, vamos, nosotros lo que tenemos claro es que no vamos a participar de este blanqueamiento del señor Sánchez. Yo creo que mientras que haya centenares de muertos todos los días, mientras que haya miles de personas que se van al paro, que hay que actuar es con luz y con taquígrafos, que es lo que le ha pedido el señor Casado en el Parlamento, y a la sombra de que el señor Sánchez no sea, vamos a decir, distinguido por su honradez a la palabra dada, por no decir que miente más que un bellaco, claro, cualquiera se sienta con él en una sala privada a mantener una reunión sobre pactos de Estado, porque es capaz de estar pactando una cosa contigo y por detrás estar haciendo justamente lo contrario. Por eso Pablo Casado lo que le ha dicho hoy es que, oiga, si usted quiere pactos de Estado de verdad, cítenos en el Congreso y con luz y taquígrafos delante de todo el mundo hablemos lo que haya que hablar. Pero no diga eso por un lado, mientras que por el otro me suelta el Doberman del Partido Socialista insultándolo, poniendo a caer de un burro al Partido Popular y diciendo poco más o menos aquello que ya dijeron en la anterior crisis, que éramos unos antipatriotas. Y oiga, más lealtad que mostrar que todas las comunidades autónomas donde se está gobernando, donde gobierna el Partido Popular, así como el Ayuntamiento, nos hemos puesto a la orden del Gobierno de la Nación, a veces nos ha traído malas consecuencias porque han ido en gestión por detrás de las propias comunidades, como es en el caso de Madrid, cuando Isabel Díaz Ayuso ha conseguido una comunidad autónoma 4 aviones con carga de material sanitario para Madrid. Hombre, ha dejado muy entrever las vergüenzas del Gobierno de la Nación. Se le presupone una mayor capacidad para intentar gestionar en un mercado tan convulso como es el sanitario. Pero es que además nosotros hemos puesto a disposición todos los medios, infraestructuras posibles. Y remito a Madrid, que es mi comunidad autónoma donde resido. Al final, Madrid ha sido ejemplo de cómo se hace una gestión en contraposición a la del Partido Socialista. Hemos dejado
Sí, digo, Sí. perdón, es que se nos al final nos vamos a quedar sin tiempo y hay quería enseñaros quería compartir con vosotros una noticia que me ha llamado poderosamente la atención. Supongo que lo estaréis viendo ahora. Sánchez se plantearía en estos supuestos pactos de la Moncloa, en este conejo que se ha sacado de la chistera, Sánchez se plantearía incluir a Bildu. No le quiero preguntar a Jota por no mojarse, pero a César y a Jorge Vilches, los partidos constitucionalistas, léase Vox, léase Ciudadanos, léase PP, ¿qué reacción deberían tener ante esto? Yo creo que un partido constitucionalista que se tenga por tal no puede avenirse a sentarse en una mesa con el comando político de ETA en el Congreso, que tenía que estar ilegalizado. Bildu son los herederos de los asesinos y, por tanto, es un partido que, en mi opinión, al menos moralmente, desde luego, no tiene legitimidad para existir. Tendría que estar prohibido porque es un partido que es heredero de una banda terrorista y que, estando en los escaños, pretende los mismos fines que los que empuñaban las pistolas, daban tiros en la nuca, secuestraban a la gente en zulos durante meses o volaban supermercados con familias dentro. Esos hijos de puta no tienen que tener actividad política, porque es así, y lo digo así de claro, son terroristas de escaño. Y los partidos políticos que se tengan por constitucionalistas, en mi opinión al menos, deberían negarse a sentarse con semejante basura política. Bueno, yo iba un poco más... Iba, a lo mejor no tan radical, iba un poco más al hecho de que unos que quieren... No, radical no, claro, perdóname. Sí, pero ¿hasta qué punto tiene sentido unos pactos? A ver, si los llaman pactos de la Moncloa, se supone que son unos pactos para salvar el Estado o para la supervivencia del Estado. Y claro, a los enemigos del Estado sentarlos a esa mesa, no sé hasta qué punto... Si hay unos pactos de la Moncloa en los que está el comando político de ETA, ya no son pactos de la Moncloa, son pactos de la Moncloaca, que no es lo mismo. Porque no puede haber unos pactos en democracia con el comando político de una banda terrorista que, porque diga que ya no mata, obtenga ningún tipo de privilegio, ni por matar ni por dejar de matar. Bueno, por eso... Sí, perdón. Hoy lo ha dicho el propio expresidente del gobierno socialista, Felipe González. O sea, aquellos que sienten en la mesa a estos señores o a cualquier otro que va contra el Estado, también por el separatismo, pues se están autoexcluyendo de la reunión. Porque es un sinsentido. Es que no nos hagamos los nuevos, que no lo sois. ¿Cómo gobierna el Partido Socialista en Navarra? Sí. Con el apoyo de Bildu. ¿Qué ha pasado? Están gobernando en Estella. Es decir, la concepción que podemos tener nosotros sobre lo que significa Bildu o todos aquellos que están en contra del orden constitucional es muy distinta a la percepción que tienen los socialistas y los podemitas sobre esta gente. Porque por la misma regla de tres, González podría hablar así de Esquerra Republicana de Cataluña, de Junts per Catalunya, incluso del Partido Nacionalista Vasco, del Bloque Nacionalista Galego y toda esta colección que son los que han apoyado a Sánchez. ¿Cómo va a sentarse con estos a presentar una moción de censura? Pues lo hizo. ¿Cómo va a sentarse con estos para tener una mayoría parlamentaria? Pues lo hizo. En fin, ¿qué nos sorprende? Tampoco ni siquiera es noticia. Estoy compartiendo, no sé si os estáis dando cuenta, pues también, ya que hablas de separatistas y demás, pues bueno, tenemos la enésima de pasión de catalanes. Bueno, ahora están con Torra, que se niega a usar el hospital que ha montado la Guardia Civil. Pero Carlos, mucho peor fue aquello del conseller del Interior catalán diciendo que era un insulto que hubieran llegado 1.714.000 mascarillas a Cataluña, que si era una burla a Cataluña poner 1.714.000 recordando aquella guerra tan desgraciada, que si la próxima iban a ser 1.939.000 mascarillas. Pero es que esto, lo que hay que enviar es 1.939.000 psiquiatras, porque de verdad, en fin, tú fíjate, están muy mal. Tú fíjate cómo es la cosa, que la que es portavoz, que no portavoz de los proetarras en el Congreso, la señora Izpurúa, era la redactora jefe del diario Ekin, que tituló, cuando la Guardia Civil liberó a José Antonio Ortega Lara de un zulo de 2x2 metros, que le mantuvo ahí 532 días enterrado en vida, esta buena señora, por no decir otra cosa, tituló Ortega vuelve a la cárcel, porque era la redactora jefe del panfleto de propaganda de la banda terrorista. Pues ahí se ven las conexiones y cómo ese partido es el heredero de una banda terrorista y son terroristas de escaño. Y en cuanto a la Generalidad de Cataluña, que se niega
a dejar o a usar los hospitales de campaña que está montando la Guardia Civil o el Ejército, yo lo que no entiendo es que si está declarado el estado de alarma y si por tanto el Gobierno central tiene jerarquía normativa sobre las comunidades autónomas, en primer lugar no entiendo qué hace el Gobierno de Pedro Sánchez que no cesa inmediatamente a cualquier cargo de la Generalidad que obstruya la acción de la Guardia Civil o del Ejército para salvar vidas, en primer lugar. En segundo lugar, no entiendo por qué la Guardia Civil o el Ejército tienen que acatar órdenes de unos nazis que están en Cataluña y que les impiden montar hospitales, que no lo acaten y que si tienen cualquier tipo de obstrucción por parte de la Generalidad, que los detenga, que les ponga las esposas y al cuartel o detenidos. Porque esto no se puede permitir. ¿Pero qué es este desquiciamiento nazi-onalista de que no se puede permitir que se usen los hospitales que monta la Guardia Civil o el Ejército? ¿Para qué? Para que la gente no se dé cuenta de que evidentemente el Ejército español no es extranjero en su tierra, que es Cataluña también, y que está también para ayudar. ¿Qué pasa? ¿Que les preocupa que haya nazi-onalistas catalanes que despierten de la mentira y del engaño y se den cuenta de que la Guardia Civil no es una fuerza de opresión o de invasión o no es una fuerza invasora como tampoco lo es el Ejército? Ese es el miedo que tienen y les preocupa más ese miedo de que la gente vea la verdad a salvar vidas y a que haya gente que tenga atención sanitaria. ¿Tan enfermos están estos nacionalistas? Bueno, César, creo que esta pregunta la vamos a tener que dejar en el aire porque nos quedamos sin tiempo y lo dicho, es muy grave, tenemos mucho drama, son muchos los muertos y muchos los motivos para indignarse y intento que no nos vayamos con tan mal sabor de boca y tan avinagrados del programa. Entonces, intento siempre cerrar con una noticia que nos saque un poco de toda esta espiral de enfado y de rabia que llevamos, ¿no? Entonces, si os parece, os voy despidiendo. César, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Jorge Vilches, un placer siempre contar contigo. Igualmente. Y a Jota, por supuesto, ya sabéis que estáis todos más que bienvenidos. Espero contar con vosotros en el futuro. Y un placer, Carlos. Comentaba la noticia de hoy. Tom Moore es un veterano de guerra británico que cumple el próximo día 30 de abril, cumple 100 años. Salió una entrevista el día 8 en la BBC y planteó lo que ahora llamamos un challenge. Pues claro, con sus 99 años, pues camina con andador a duras penas y se comprometió a dar 100 vueltas con su andador a su jardincillo a modo challenge para recaudar dinero para ayudar a la sanidad británica. Aspiraba a recaudar 1.000 libras. A día de hoy lleva 6 millones de libras. Y Tom Moore sigue dando vueltas en su jardincillo y las aportaciones a la sanidad británica siguen creciendo. Y con esa noticia y con ese buen sabor de boca es con el que nos queremos despedir. Mañana volveremos a demostrar que no se nos puede silenciar a todos. Encontrarán su nueva entrega de La Conjura en este mismo canal. Aquí les esperamos. Hasta entonces, no permitan que el confinamiento les impida ser libres. Recuerden que el verdadero confinamiento, el realmente peligroso, es el de la mente. Hasta mañana.